en los diagramas. Si alguien me pone un triangulito color negro de alimentación, es porque entonces estamos hablando de hidráulica y no estamos en neumática. Y entonces ya estás confundiendo lo que es un gas con un líquido. Y entonces pues ya estamos bien perdidos, ¿no? Yo por eso les comentaba, les decía, pónganse abusados en el momento de realizar sus diagramas, porque la simbología que vamos a ocupar aquí en neumática, pues es la misma simbología que vamos a ocupar para neumática. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Ya lo estamos observando. Entonces, esta es la situación. Dentro del simulador, yo voy a encontrar un diagrama de estado. En ese diagrama de estado, lo que yo voy a encontrar es una representación gráfica de lo que tengo en mi diagrama. ¿En qué sentido? En ese sentido. Yo ya coloqué lo que es mi diagrama de estado. Ese es mi diagrama de estado. Ese diagrama de estado, yo lo que voy a hacer es dar clic en mi actuador y lo voy a acercar a lo que es ese diagrama de estado. Y le voy a poner un color, por ejemplo, el color rojo. Cuando yo hice esto, de jalarlo y colocarlo aquí, me cambia y me aparece esta numeración. Bueno, esta numeración hace referencia a la longitud del vástago. Quiere decir que el vástago tiene 100 milímetros de longitud. Esta numeración que yo veo en la parte superior es el tiempo. Es el tiempo que se va a tardar el vástago en hacer el movimiento, ya sea que salga o ya sea que regrese. Es lo que va a hacer. Me va a graficar. Pero también yo quiero graficar lo que es la válvula. Quiero graficar los cambios de posición o a lo que también se le conoce como una conmutación. Y entonces, y entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener lo siguiente. Lo que yo debo de aprender a observar, lo que yo tengo que aprender a observar en ese tipo de diagramas de desplazamiento es poder interpretar lo que tengo en mi diagrama. ¿A qué me refiero con lo que tengo en mi diagrama? Voy a hacer un poquito más cortito ese diagrama para que lo puedan visualizar. Vuelvo a repetir. Cuando yo tenga estos valores y me estén hablando de un desplazamiento, hacen referencia a lo que es la longitud del vástago. Y lo que tengo en la segunda fila son las posiciones de conmutación de mi válvula, es decir, los cambios de posición. ¿Sí se entiende qué me representan estas dos filas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Quién de Sí, ustedes me lo puede explicar? Bueno, yo. Bueno, cuando tenemos desplazamiento, nos está describiendo
que va a haber un movimiento del vástago. O sea que solamente vamos a tomar cómo va a recorrer ese vástago y arriba tenemos el tiempo en el que va a recorrer todo ese camino. Y la Ujú. posible conmutación se refiere a los cambios de posición que va a haber en el, sí, en el, ¿cómo se llama? ¿Qué más? Explícalo con tus propias palabras. Sí, permíteme. Ok, bueno, en la posición de conmutación se va a referir a los cambios de posición que va a tener mi actuador. Ajá. ¿Qué más? Bueno, y también pues se va a poder graficar, Se va a como poder lo tengo. graficar. Se va a poder graficar. ¿Alguien más que quiera complementar lo que acaba de decir el compañero? Bueno, más que nada es una observación, que en la parte donde dice de desplazamiento no siempre va a llegar a un punto contrario, o sea, Aguas, dependiendo aguas, aguas, aguas. ¿Sí sabes leer una gráfica? más o menos. ¿Sí sabes leer una gráfica? ¿Una gráfica cómo se compone? Cuando tú trazas una gráfica, ¿qué necesitas para graficarla? Eje de X, eje Y. ¿Cómo? Los ejes, ¿Cuáles son los ejes? eje de X y eje de Y. No se dice eje de X y eje de Y. Son los ejes X y Y. O es la abscisa y la ordenada. ¿Cierto o falso? Sí. Va. Entonces, si a mí me están diciendo que en la ordenada, ¿cuál es? ¿El eje X o el eje Y? ¿Cuál es la ordenada? El X. ¿El X? ¿Seguros? ¿Que no la ordenada es Y la abscisa es X? Pregunto. ¿Qué pasó, chicos? Ya no lo googleen, ya te les voy a decir, ¿va? La ordenada es el eje Y, la abscisa es el eje X. Y cuando tengan no se acuerden, recuerden, la ordenada me representa el cateto opuesto, la abscisa me representa el cateto adyacente. Si lo ven en un triángulo rectángulo. Ordenada, cateto opuesto. Abscisa, cateto adyacente. ¿Dónde está el cateto adyacente de un triángulo rectángulo? En las X. ¿Dónde está el cateto opuesto de un triángulo rectángulo? En el eje de las Y. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, Sí, Va. profe. Entonces fíjense. La ordenada, o sea, la ordenada, lo que es el eje de las Y, a mí me está representando lo que es una distancia. Esa distancia es la longitud que tiene el vástago, el desplazamiento que va a estar el vástago. Si a mí me está marcando una línea sobre el eje de las X, me está representando que ese vástago no ha salido, no se ha desplazado. Por eso me lo está marcando. Fíjense, voy a ponerle play, pongan atención. ¿Sale? Bien. Yo lo que empiezo a ver, no sé si lo alcancen a ver, se va a empezar a mover estos números. Estos números me indican el tiempo en el que ese vástago o permanece quieto, el tiempo en que esa válvula permanece en una posición.
¿Sí lo alcanzan a ver estas líneas? Una línea rojita y una línea de color azul. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. ¿O Sí, lo hago profe. más grande? ¿Sí lo alcanzan a ver? Bueno, vamos a suponer que sí lo alcanzan a ver. Bien, fíjense bien. Voy a darle play. Veo primero mi diagrama, mi diagrama. Mi diagrama me está indicando que ya viene, en este caso, el flujo de aire. Viene el aire y ya entra acá. Cuando yo pase a observar el diagrama, este diagrama, a mí me está diciendo que yo ya llevo 18 segundos, 19 segundos, pero a mí lo que me interesa también es las líneas que me va a marcar mi diagrama. Esta línea de la primera fila me dice que el vástago está contraído. ¿Por qué? Aunque aquí no me marca el número 0, por el simple hecho de que esta línea esté en las abscisas, es decir, esté sobre el eje de las X, me dice que no hay movimiento. Si me voy a la segunda fila, donde me están marcando lo que es la válvula, también yo veo una línea que se está desplazando y me dice que está en la posición 0 o está en la primera posición, es decir, que la válvula no ha cambiado de posición. Fíjense qué es lo que pasa con esta gráfica cuando yo accione la válvula. Ahí va, fíjense. Acciono y suelto y pongo pause. ¿Qué es lo que acabo de observar? Lo que estoy observando es que en la primera fila, la primera gráfica, la que se encuentra en la parte superior, me está indicando de que el vástago ya se desplazó, alcanzó su longitud máxima, y que en promedio quedó entre un tiempo de 4.5 segundos más o menos afuera y que luego ese vástago regresó. Pero si yo esto lo relaciono con la segunda gráfica, ¿qué me está diciendo la segunda gráfica? Que la válvula experimentó un cambio de posición y que cuando existió ese cambio de posición fue cuando ese vástago salió. El tiempo que duró el cambio de posición, es directamente proporcional al tiempo que el vástago estuvo afuera. Cuando la válvula regresa a su posición original, es decir, regresa a la primera posición, el vástago regresa. Esta gráfica de estado me está representando el desplazamiento y los cambios de posición de este diagrama neumático. Vamos a darle play. Observe. No pasa nada en mi diagrama. Y en mi esquema no pasa nada. En mi gráfica, fíjense en la gráfica. Fíjense en la gráfica. Fíjense en el diagrama. Acciono, regreso, acciono, regreso, acciono, regreso, acciono, regreso. Entonces, lo que yo debo de aprender a relacionar es los cambios de posición que está teniendo mi válvula y lo que está ocasionando en mi actuador. Porque ahora imagínense que en el segundo parcial yo les coloque un diagrama de estado y que de ese diagrama de estado ustedes deduzcan el diagrama neumático.
Pero entonces aquí lo vuelvo a insistir, lo que deben de hacer es aprender a observar, aprender a observar. Ah, chirrión, esa es mi válvula. La válvula es la que me va a mandar. Ahorita en este primer ejercicio, la válvula es la que manda. Esa es una válvula. ¿Por qué es una válvula? Porque es de 0 a. Me representa los cambios de posición. O estás en la posición 0 o ya cambias a segunda posición. Y esto me representa ¿qué? El desplazamiento del vástago. El desplazamiento del vástago. Y entonces observen, observen, vean, 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 vean. Aquí te puedo confundir, pero si ya estás aprendiendo a leer, no es cierto, no me está confundiendo, profe. ¿Por qué? Porque fíjese, en una posición, en esta línea que está aquí abajo, el vástago está adentro. Cuando usted cambia de posición la válvula, el vástago sale. Como usted cambió de posición cierto tiempo, ese vástago sigue estando afuera. Cuando usted la regresa a primera posición, el vástago regresa. Usted la deja de accionar la válvula y está en primera posición, el vástago no sale. Cuando lo cambia de posición, profe, vuelve a salir el vástago. Quiere decir entonces que por esto, estas cositas, aquí pequeñitas, esa línea que está aquí abajo, lo que me está indicando es que en primera posición, y si lo relaciono con la otra gráfica, me dice que en primera posición ese vástago debe estar contraído. ¿Dónde te puedes espantar? En esta línea, en este ciclo. ¿Por qué? HR, porque aquí los ciclos son cortos y porque este ciclo es largo. Ah, pues porque dejé accionado la segunda posición más tiempo. Y como la dejé accionada más tiempo, pues entonces el vástago va a estar afuera más tiempo. Oiga, profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo se verá la gráfica si en primera posición yo quiero que este vástago salga? Ah, pues vamos a ver cómo se va a ver. Pongo esto. Ya está. Ah, chirrión. Le doy pause. ¿Qué es lo que observo? Ah, pues lo que estoy observando es que en primera posición de la válvula, el vástago sale. Y ya lo estoy observando en mi esquema, en mi diagrama neumático. ¿Qué es lo que estoy observando en mi diagrama neumático? Que en primera posición de la válvula, el vástago sale. Ah, entonces lo que yo tengo que hacer es que en primera posición debo de conectar de tal forma que el vástago salga. Por eso les repetí, deben de entender las vías, deben de entender qué rayos significa una vía, para qué me va a servir. Pues en el simulador se ve bien, se ve padre, pero eso debes de traducirlo en una hojita de papel. Sigo dando play. Cambio de posición. Órale.
cambio de posición, 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 cambio de posición. Le pongo pause. ¿Qué es lo que observo? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Quién de ustedes me lo puede explicar? Yo. Vemos que donde le Adelante. pausó, vemos que donde le pausó, la primera línea que vemos Olvídate de es donde le de, pausé. Espérate. Olvídate dónde le pausé. Quiero que te ingenies, quiero que eches a andar a trabajar a ese hámster que tienes como cerebro, que lo pongas a trabajar y me expliques esa gráfica. Olvídate, es que bueno, donde lo pausó, profe, no. ¿Qué es lo que tú entiendes esa gráfica? la línea Imagínate, la veo, sí, adelante. desde la segunda posición, donde está la hilera donde está posición de conmutación, veo que la línea trabaja en segunda posición, mientras que el desplazamiento está en cero. Entonces yo de Ajá, ahí puedo imaginar que la segunda posición, el vástago está dentro, ajá, mientras que veo que la línea baja y cambia a primera posición, el vástago sube, lo cual significa que se desplaza en primera posición. ajá. Bien, aquí la parte, sí, tienes mucha razón. Y aquí va a ser la maña que tengan cada uno de ustedes. Yo el único tip que les hago es siempre guíense por la primera posición de la válvula. Y primera posición de la válvula es cuando la línea de tu válvula esté en las abscisas. Porque esa es la que me va a mandar. Esa es la primera posición, esta. Y esta primera posición yo la relaciono con lo que está haciendo el actuador. Es en primera posición, el vástago debe estar afuera. ¿Dónde se nos puede complicar? Bueno, ¿están de acuerdo que ese es un diagrama sencillito? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Que este es un diagrama sencillo? Sí. Sí, Sí. Sí. va. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo coloco, ay Dios, y yo coloco un segundo actuador? ¿Qué sucede si, por ejemplo, llegamos a colocar un segundo actuador? Y yo lo conecto de esta forma. Y este segundo actuador yo lo traslado. Y entonces te va a aparecer esto. Sí, sí ves, ya estás viendo el diagrama, estás viendo el esquema. Ya sabes cómo va a trabajar esto. Pero a mí, más que observes el diagrama, quiero que te fijes en la gráfica. Y lo pauso. Ya viste cómo trabajo. Ya viste cómo funcionó ese diagrama. Ahora imagínate que este es tu examen. Del siguiente diagrama, de la siguiente gráfica, realiza el diagrama correspondiente.
Entonces, lo primero que debes de entender, o sea, yo te puedo dar solamente esto. O sea, imagínate que solamente te doy esta partecita de la gráfica. No te voy a dar esto, no te voy a dar qué es posición de conmutación, no te voy a dar esto. Te voy a dar nada más esta, la última columna, la tercera columna. Es primera columna, segunda columna, tercera columna. Te doy la tercera columna. Supongo que para entenderlo es primero identificar cuál sería el de la posición de conmutación y después identificar lo de desplazamientos, ¿no? Así es. Pero entonces ustedes ahorita ya saben identificar cuál es la fila que le pertenece a un actuador y cuál es la fila que le pertenece a una válvula. ¿Por qué? Porque tú simplemente con que veas tus ordenadas, el eje de las Y, pues ya sabes qué significan esos números y ya sabes qué significan esas letras. Ya sabes. Ah, sí, adelante. No, le piqué por error. Sí, perdón. Gracias. Entonces, lo que yo les comentaba, ¿no? Una gran ayuda que pueden tener ustedes es que guíense, guíense por la abscisa de las válvulas. Observen. Bueno, entonces con lo que nos está dando de la gráfica se podría decir que con lo que encontramos en la abscisa, en la parte de la válvula, podemos darnos a entender que el primer actuador tiene un vástago fuera y el segundo tiene el vástago Así dentro. es, así es, así es, así es. Ahora dibújalo, en una hojita que tengas a la mano, dibújalo. O sea, ya viste Sí, cómo dime un segundo. funcionó. Realícenlo, chicos, realícenlo. O sea, dése esa oportunidad de hacer esas cosas. Y ahorita comparamos con el que tenemos. Lo único que les comento es, nada más recuerden que ahorita estamos gateando. En la segunda unidad no se va a concentrar solamente en estos diagramas, o sea, vamos a ver otras cosas, pero sí dése cuenta que conforme vayamos haciendo diagramas más chonchos, largos, grandes, y nosotros quisiéramos graficar, pues imagínense cuántas gráficas podemos sacar, ¿no? Y entonces ahí sí viene la parte de, híjoles, ¿y ahora cómo les entiendo? Creo que ya lo tengo, profesor. Ok, entonces ustedes sean honestos con ustedes mismos, sean honestos con ustedes mismos. Ahí está el diagrama. Si no te quedó, no hay cohete, o sea, nada más fíjate por qué no te quedó, si te quedó, chido. No, sí, bueno, solamente me salió algo distinto en lo que sean
en los escapes de atmósfera, que los dejé muy pegados y no les dejé la Sí, no rayita. importa, mientras tú pongas la simbología en que te queden pegaditos y lo que sea, mientras se pueda observar, no hay ningún problema, no hay ningún problema, Ok. ¿va? Entonces, ya se entendió esta parte. Vuelvo a repetir, conforme vayamos haciendo otros diagramas neumáticos, pues vamos a estar utilizando lo que son estas gráficas, ¿sale? Ya las situaciones de que ya veamos diagramas más complejos, pues entonces ya la situación se vuelve también compleja, ¿no? Bien, vamos a ver lo que es un accionamiento neumático. No sé si quieran hacer captura de pantalla o copiarlo, ustedes díganme. Ay, iba a ser más chiquito para que lo vieran. Entonces díganme, ¿ya me puedo pasar a otra hoja? ¿Ya me puedo pasar otro diagrama? Ya, Sí, ya. Sí, profe. va, sale. Entonces vamos a hacer el accionamiento neumático. Hasta ahorita, hasta ahorita hemos visto lo que es unos diagramas accionándolos manualmente. Y ahorita vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien. Ahorita vamos a ver esto. Top, la. Bueno, de una vez lo vemos. Fíjense. Hay unas válvulas que nosotros vamos a utilizar en neumática que se llaman válvulas estranguladoras. No. ¿Qué es estas válvulas que ustedes van a ver aquí? Esta simbología, esta, esta simbología me representa una válvula estranguladora y su forma es esta. Esa es la forma de esa válvula. Así. Es una línea y dos flechitas curviadas. Dos líneas curviadas atravesadas por una flechita. Esa es una válvula estranguladora. ¿Para qué me sirve la válvula estranguladora? La válvula estranguladora me va a servir a mí para regular lo que es el caudal de aire. Eh, en forma física, así es una válvula estranguladora. Esa es mi válvula estranguladora. Esta nosotros tenemos en la escuela. ¿Sale? ¿Cuál es la función de esta válvula? Esta válvula yo conecto donde va una línea de alimentación y con esta perilla yo empiezo a regular qué tanto porcentaje de apertura yo voy a dejar pasar el flujo de aire. Yo con eso, yo con eso voy a determinar si el vástago avanza lento o si el vástago avanza rápido. En pocas palabras, esta válvula me sirve para regular el avance del vástago. Y vamos a ver cómo es que funciona. Yo, por ejemplo, yo aquí tengo lo que es este diagrama. Este es un diagrama neumático. En este diagrama neumático tengo lo que es la alimentación. Tengo una válvula 4.2, accionamiento por pulsador, retorno de muelle, normalmente abierta. Y tengo dos válvulas estranguladoras. Voy a copiar este mismo diagrama
para quitar la otra válvula, pero ¿qué tal les voy a explicar para qué sirve la otra simbología? ¿Sale? Y voy a quitar esta simbología. Y ya. ¿Sale? Aquí tengo mis dos válvulas estranguladoras. Cuando yo doy play y yo acerco mi manita a lo que es la válvula estranguladora, me aparece como una tipo reglita. Si yo doy clic, me dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres de grado de apertura? Ah, pues yo quiero al 10. Aquí me da opciones de rango. Punto 10 o punto 100. Nada más me está diciendo una escala. Digo, pues punto 10. Quiero que esté abierta totalmente. Cuando yo vuelvo a acercar otra vez mi manita, pues me digo, ¿sabes qué? Quiero que esté abierta al 100%. O si quieren le ponemos al 100%, ¿no? Damos OK. Y me aparece 100%, y aquí vamos a poner entonces 100% también, para que no nos confundamos. 100%. Cuando yo accione mi válvula, pues yo veo que no pasa nada. O sea, pues el vástago sigue saliendo de la misma forma. Cuando yo quiera regular algo, vamos a ver qué es lo que sucede. Al 5%. ¿Sale? Y empieza a regresar lentamente. Quiere decir entonces que aquí también yo puedo hacer regular esto. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Y entonces esa válvula lo que me va a ayudar es regular el avance o regreso de lo que es el vástago. Esta es una válvula estranguladora. ¿Cómo es la válvula estranguladora? La válvula estranguladora, vuelvo a repetir, es una línea horizontal, dos líneas curvas, y esas líneas curvas están atravesadas por una flechita y sus dos conexiones. Si en el examen viniera, controla el avance con una válvula estranguladora, pues ya sabes la simbología de tu válvula estranguladora. Controla el avance de un actuador de simple efecto con una válvula estranguladora. Ah, pues si quiero controlar el avance, ¿dónde debo de colocar mi válvula estranguladora? ¿En el lado izquierdo o lado derecho? Si quiero controlar Izquierdo. izquierdo. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Izquierdo. Bueno, esa es la válvula estranguladora. Ahora, esta otra válvula que tenemos aquí, esta simbología es de un temporizador. Temporizador. ¿Cómo es el temporizador? El temporizador es de esta forma. Ese es de forma física. Ese lo tenemos ahí en el laboratorio. Ese es un cronómetro. ¿Qué es lo que hace ese temporizador? Bueno, ese temporizador lo que hace es, nosotros regulamos un cierto tiempo, para que nos deje pasar una señal de alimentación. O sea, es una válvula, pero esa válvula, la función que va a tener es, tú ponme cuánto tiempo quieres que yo te mande la señal de alimentación. Ah, pues yo quiero que mi actuador, por ejemplo, avance, comienza a avanzar después de 15 segundos. Ah, sale. Entonces conéctame a alimentación
y la salida de esa válvula, conéctala al actuador para que cuando terminen 15 segundos o transcurran 15 segundos, al término de los 15 segundos, yo le mande la señal al actuador para que el vástago salga. O sea que ahora vamos a controlar el movimiento de un actuador por medio de un cronómetro, sí, por medio de la válvula temporizadora, por medio de la válvula temporizadora. Sí, Profesor, adelante. Sí, aquí la pregunta, bueno, me surge una pregunta. En este caso del temporizador, ¿solamente va a ser una válvula 3-2 sí, es una o- válvula de 3-2. Es ok, una válvula gracias. 3-2. Una válvula 3-2. ¿Sale? Es una válvula 3-2. ¿Sale? Y entonces, va a pasar lo siguiente. Y pongan atención. Ahí va. Lo voy a minimizar tantito. Bueno, sí está bien. No, mejor lo hago más cortito. Esperen. Tan, tan. Este lo subo. Este también lo subo. Para que vean algo. Voy a dar play. Aceptar. Aceptar. Sí. Es que quedó el corte. Espérame. Quedó encimado este. Ya. Sí, cierto. Cancelar. Aquí me quedó una simbología que no vamos a ocupar y ya. A ver. Fíjense bien, ¿eh? Voy a dar play. Este lo voy a poner al 100%. Este también lo voy a poner al 100%. Mis válvulas estranguladoras. Voy a aceptar y ya. Cuando yo doy play y yo le acerco mi manita a cada una de las válvulas, ya sé que esa reglita me significa que yo tengo que regular algo. En este caso, porcentajes de caudal, ¿no? ¿Cuánto quiero que esté abierto? Y si yo acerco mi manita a ese temporizador, no me dice nada. No me dice nada. Solamente cuando paso mis manitas aquí, sí me dicen algo. Si yo le pongo stop y le doy doble clic, me aparece aquí algo. Me dice tiempo de aceleración. Y yo digo que sean 10 segundos. Le doy a aceptar. ¿Qué fue lo único que hice? Dar doble clic y marcarle 10 segundos. Y le doy a aceptar. Fíjense lo que va a pasar, chicos. Pónganse listos, ¿eh? Doy play. Aquí está mi temporizador. Lo que sale de la válvula 4.2, que es la alimentación, o sea, cuando cambie de posición, esta válvula 4.2, esta vía se convierte en alimentación y va a alimentar a mi válvula 3.2, la va a alimentar. Va a empezar a contar el cronómetro, va a venir en retroceso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cuando llegue a cero, cambia de posición y me va a dejar pasar la alimentación. Vamos a ver si es cierto. Ahí va. Qué óbolas. Otra vez. Ese es mi temporizador. Para eso me sirve. Para que en un tiempo determinado
en un tiempo determinado mande la señal de alimentación. Esa es la próxima clase, la vamos a ver de forma física. Hice una práctica, hice unos circuitos físicos con esa válvula para que vean cómo es el funcionamiento de ella. Profe, ¿y se pueden graficar esas válvulas? Pues de que se pueden graficar, pero no te quiero espantar, porque entre más cosas tengamos en un diagrama, pues más complejo se puede convertir su lectura, ¿no? ¿Quieren que lo grafiquemos? Pregunta. Sí. Sí, profe. Sí, maestro. Sí, vamos a graficarlo entonces. Ah, también antes de eso, hay otra función en esta parte de otros, de lista de piezas. Yo le doy stop, le doy en lista de piezas y me aparece el listado de todas las piezas que están incluidas aquí en mi diagrama. Nada más que aparece como válvula 4 de N vías, cilindro de doble efecto, fuente de aire comprimido, válvula estranguladora, temporizador neumático, ¿no? Y se vuelve a repetir. Y ese es el pequeños errores que tiene. Ah, no, no son pequeños errores. Recuerden que acá tengo otro diagrama. Entonces me está pasando la lista de los dos diagramas. Les digo que el simulador es muy amigable porque me da toda la información que yo quiera. Me da toda la información que yo necesite. Cuáles son los elementos que están, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una de las ventajas que yo tengo para poder repasar lo que es mi simbología. ¿Cómo lo hizo, profe? En la parte de otros, donde dice lista de piezas, nada más le doy clic, lo arrastro y lo suelto. Y cuando lo suelto me aparece todo el listado. Y aquí está el listado de los elementos. Bien, vamos a graficar este diagrama. Vamos a borrar este y vamos a empezar a graficar. Lo voy a minimizar tantito. Se llama diagrama de estado. Y empiezo a jalar a cada elemento. Me pide que le designe algún color. Selecciono. Le doy el color rojo. Aceptar. Selecciono la otra válvula. Le doy un color morado, violeta. Aceptar. Y fíjense cómo me va apareciendo. Ese es el chiste también. Ese es el chiste. Si yo te diera esta segunda columna, pues ya sabes de qué te estoy diciendo, de qué te estoy hablando, de qué válvula. Pero si no te la diera, por eso aquí viene la parte de la complejidad, chicos. Si no te diera la segunda columna y solamente te diera la tercera columna, fíjense qué es lo que pasa. Que se están repitiendo esas mismas longitudes, que puedo entender yo que son longitudes, y yo me puedo confundir. Pero esas dos no son longitudes, esas son porcentajes de apertura, son porcentajes. Entonces, para este caso, yo sí te tendría que dar la segunda columna. Y ya tenemos la gráfica. Tengo mi alimentación, tengo mi válvula, mi temporizador y las estranguladoras. Vamos a ver qué pasa.
y empiecen a observar ustedes. Observen, observen, observen. Va, ya voy a echar a andar el diagrama. Ah, chirrión, ahora cómo lo leo. Va otra vez. Ahora voy a reducir el tiempo. Que sean 5 segundos. Ahora voy a decir que sea un 5%. Y que acá sea un 4%. Damos play y vemos cómo se comporta esto. Ahora fíjense cómo cambió el porcentaje de abertura. Fíjense cómo cambió. Fíjense cómo este temporizador que sigue siendo una válvula 3-2, pero que tiene su temporizador. Fíjense cómo me la están indicando. Y aquí, por ejemplo, si yo te diera la segunda columna, las dos te manejan la posición de conmutación, o sea, el cambio de posición. ¿En qué me tendría que fijar para darme cuenta que esta válvula, que alguna de esas dos válvulas se refiere a un temporizador? Bueno, tendríamos que Ajá, ver, adelante, 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 eh, adelante. bueno, tendríamos que ver para identificar, por ejemplo, mi Ajá, válvula, pues tendría que ser la primera, porque es la primera que va a ser accionada y va a cambiar de posición. pero otra vez repíteme porque como que no te entendí esa parte de la primera ni eso, como que no te lo comprendí. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, o sea que mi válvula Ajá, va a ser, accionada, pero ese accionamiento va a ser el primero ajá, sí. y en la gráfica se va a ver reflejado. ¿Por qué? Porque se va a ver Así, cómo, nada más déjate quito tantito la palabra, por favor, si me lo permites. Estas son filas. Esta, primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila y quinta fila. Y esas son mis columnas, ¿va? Esas son filas. Son filas, son filas. Dime en qué fila está representada esta válvula 4.2 con pulsador y retorno de muelle. ¿En qué fila está? en la quinta. En la quinta. ¿Y qué observas en la quinta con respecto a la cuarta? Bueno, yo lo que observo es que es es la primera que cambia de posición. Ajá. ¿Y qué más? Y además, el tiempo.
Ah, Es exacto, bien, menor. bien, bien. Ahora entendemos, pues, cuál es el papel que va a tener el tiempo, el tiempo, el tiempo. Sí, el tiempo me va a indicar, ¿sabes qué? Esta válvula va a estar trabajando tanto tiempo. Pero si yo me pongo bien vivo, yo puedo decir, tuvieron que pasar tanto tiempo para que la otra válvula del temporizador trabajara y luego cambiara de posición. Cambiara primeramente una primera posición y luego regresara a su posición original. Ahora fíjense chicos, ¿qué es lo que pasa con mis válvulas estranguladoras? Yo no puedo ver a ciencia cierta aquí, en la segunda fila y tercera fila, que esté trabajando mi válvula estranguladora, ¿cierto? Porque no me está marcando nada. Solamente me marca un cierto rango, ¿sí? Me marca un cierto rango de abertura. Es lo único que me maneja. Pero yo me puedo dar cuenta que yo tengo válvulas estranguladoras, ¿por qué? Por el tipo de gráfica de desplazamiento de quién, de mi vástago. Fíjense cómo es. Fíjense cómo ahora es un diagrama de desplazamiento del vástago cuando es controlada por válvulas estranguladoras. Ah, chirrión, o sea que si en el examen me viene la siguiente gráfica, que es un desplazamiento de vástago, representa que en dicho diagrama actúan, inciso A, válvulas estranguladoras. Opción B, válvula temporizadora. Opción C, válvula de rodillo. Sachirrio. Pues un temporizador no me va a hacer eso. ¿Por qué no me va a hacer eso? Pues porque cuando cambie de posición mi temporizador dispara y ese tiene que llegar acá arriba, se mantiene y luego regresa. Ah, pero unas válvulas estranguladoras pues me dan esta forma. Ya no son diagramas cuadrados, ya es otra forma que me está dando la estranguladora. Y entonces, esa es la parte que nosotros debemos empezar a empaparnos. Vuelvo a repetir, chicos, vuelvo a repetir. No es que toda esa segunda unidad lo carguemos a esta parte de estudiar y analizar miles y miles de diagramas y miles gráficas, no. Es sí tener una pequeña noción de que esos movimientos, tanto de mis vástagos como de mis válvulas, yo puedo representar esos movimientos y esos cambios de posición por medio de gráficas, por medio de gráficas, por medio de gráficas. Y que la gráfica me va a representar lo que están haciendo cada uno de los elementos que conforman mi diagrama neumático. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Va. Vamos a hacer el último diagrama, ¿sale? Ya lo copiaron esto, tomaron apunte. Sí. Sí, va. Gracias. Para ver lo referente al accionamiento neumático. Al accionamiento neumático. La siguiente clase, que es el día miércoles, sí les pediría que no falten, porque ya voy a empezar a ver lo que son los métodos. Voy a empezar con el método cascada. Entonces, pues para que
No nos vayamos a perder de las reglitas de poder hacer un diagrama cascada. ¿Va? Voy a utilizar un actuador de doble efecto, una válvula 5-2. Voy a utilizar dos válvulas 3-2. Y voy a utilizar lo que es alimentación, elementos de alimentación. ¿Sale? Mi alimentación. Y voy a alimentación y voy a colocar lo que es su simbología de escape. Su simbología de escape. Voy a utilizar accionamientos manuales. Retornos de muelles, perdón. Con retorno de muelle. Retorno de muelle. Y voy a utilizar esta simbología que no me acuerdo que ya les había platicado sobre el accionamiento neumático. ¿Qué es el accionamiento neumático? Yo no voy a accionar esta válvula, sino que un caudal de aire va a entrar y va a activar los accionamientos de esta válvula. Si yo doy play, me va a marcar error. ¿Por qué me va a marcar error? Pues porque no tengo salidas. Me faltó colocar mi salida. Y entonces pongo la simbología de salida. Debo de colocar simbología de salida. Ya está. Y damos play. Si yo acciono esta válvula, va a cambiar de posición la válvula y me va a alimentar el lado izquierdo de esta válvula 5.2 que controla el vástago. Si suelto, regresa a primera posición. Si acciono este accionamiento, cambia de posición y entonces regresa a posición original. Si se dan cuenta, yo nada más estoy controlando la alimentación para cada accionamiento. Bueno, ese es el accionamiento neumático. Un cierto volumen de flujo de aire, ¿sale? Me cambia de posición la válvula. Si yo lo graficara, pues vamos a ver cómo sería su gráfica, ¿no? Vamos a ver cómo sería la gráfica para este esquema. Coloco mi actuador, voy a aceptar. Antes de eso, yo puedo graficar muchas cosas, ¿eh? Puedo graficar muchísimas cosas, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y me regreso tantito, fíjense. Y ahí va. Cuando yo selecciono el actuador y lo arrastro, fíjense, me dice, ¿qué quieres graficar? ¿Quieres graficar desplazamiento? ¿Quieres graficar velocidad? ¿Quieres graficar aceleración? ¿Quieres graficar fuerza? ¿Qué quieres graficar? No, espérate. Si yo te pongo algo así, pues ya es porque yo te quiero reprobar, ¿no? No, pues nada más quiero desplazamiento. Y me aparece el desplazamiento. Ahora va esta válvula y la arrastro. Ah, pues te quiero de un color rojito. Aceptar. Ahora voy con esta válvula. Ah, pues sale. Ahora quiero un color gris. Sale. Ahora voy con esta válvula. Ah, pues ahora quiero este color. Aceptar. Y dice rayos. Rayos. A ver, vamos a darle play.
No sé si lo alcancen a ver. ¿Sí lo alcanzan a ver, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Ahí va. Tú ves estas líneas y dices, no, pues todas están trabajando en primera posición, primera posición, primera posición, y este cuate está contraído. ¿Cuántos actuadores tengo? Tengo un solo actuador. ¿Cuántos actuadores tengo? Tengo un solo actuador. ¿Cuántas válvulas tengo? 3 válvulas. Entonces yo desde ahí debo de pensar cuáles son los elementos que van a estar interactuando. Yo desde aquí yo veo que mi diagrama neumático va a estar conformado por 4 elementos. Un actuador y 3 válvulas. Un actuador y 3 válvulas. Un actuador y 3 válvulas. ¿Cómo rayos voy a armar o cómo puedo hacer un diagrama neumático o un diagrama hidráulico ocupando un actuador con 3 válvulas? Y luego me muestran lo siguiente. Y me pasan este diagrama. ¡Ájale! Espérese, profe, espérese, maestro, otra vez. Va, otra vez, chicos, otra vez. Sale, doy play. Sale, ahí está. Todos están en primera posición. El vástago está adentro. Acciono. Suelto. Acciono. Suelto. Observo. Ya vi el funcionamiento, pero ahora yo debo ser capaz de lo que yo vi, relacionarlo con lo que está aquí. Pues dejando de lado lo que sería el diagrama, o sea, también el mismo, la gráfica me está dando lo que hace cada cosa. Por ejemplo, Exacto, sí. Sí, la fila adelante. número 3, al momento que se activa la primera válvula, se activa la válvula de la fila número 2, que al mismo tiempo activa lo que sea el actuador, ya que Ujú. cuando se desactiva la válvula de la fila 3 no causa ningún o no repercute en lo que sea la válvula de la fila 2 o el actuador. Y cuando se activa lo que sea la válvula de la fila 4, se contrae el actuador y bueno, primero que nada la válvula de la fila 2 vuelve a su posición inicial y el actuador se contrae. Así es. O sea, aquí la parte importante es que ustedes mismos puedan entenderse, puedan entenderse, puedan entenderse, puedan entenderse. Y desde aquí ya puedo visualizar primeras posiciones, el actuador va a estar adentro. Por eso yo les decía, es muy importante que si ustedes tienen su acordeón de válvulas de simbología, no hay bronca. La gran broncota es que yo sepa cómo carajos voy a conectar. ¿Y cómo voy a saber cómo conectar? Pues imaginando, sabiendo qué significa las vías.
Porque yo estoy visualizando esas gráficas, y esas gráficas me están diciendo mucho. Ahora yo como rayos voy a armar mi diagrama. Yo sé que ustedes son capaces de hacerlo. Yo sé que están viendo ya el esquema y tu hámster te dice, sí podemos hacerlo, sí podemos hacerlo, sí podemos. Porque ves esto, estás viendo el diagrama neumático, el diagrama, y ves tus gráficas, y sí le estás entendiendo. Pues primera posición, no pasa nada, pues si no pasa nada. Primera posición, no pasa nada, pues no pasa nada. Primera posición, no pasa nada, pues no pasa nada. Y actuador debe estar adentro. Ah, quiere decir que una válvula entonces va a hacer que mi actuador esté adentro. Ah, pues aquí está mi válvula que hace que mi actuador esté adentro. Acciono. Ya cambió algo. Suelto. Acciono. Volvió a cambiar. Ya, aquí está tu examen. Este es tu examen. Este es tu examen. Allí está tu examen. Hazte el diagrama. Ah, pues un actuador, una válvula, otra válvula. Son 3 válvulas y un actuador. Si yo observo la primera fila con la segunda fila, chirrión. En primera posición, el vástago está adentro. Cuando cambia de posición, el vástago sale. El tiempo que la válvula cambia en segunda posición es el tiempo que dura el vástago afuera. Cuando la válvula regresa a primera posición, el vástago regresa. Ah, órale, o sea que hay una válvula que me controla, que me está controlando al actuador. Es esta. Sí, ya la hice. Me faltan ahora entender las otras 2 válvulas. ¿Qué rayos están haciendo? Ah, esta válvula. Cuando está en primera posición, esta válvula también está en primera posición. Ya no me interesa el vástago. ¿Por qué no me interesa el vástago? Porque esta lo está controlando. Ah, pero cuando cambia de posición esta válvula, hace que cambie de posición otra válvula. Pero que cuando regresa, también la segunda válvula regresa. Ah, no. Aquí la estoy leyendo mal. Me regreso. En primera posición, esta válvula no pasa nada. Activo esta válvula y la válvula cambia de posición. Pero esta regresa a su posición original y la válvula sigue estando en segunda posición. ¿Cuándo regresa en primera posición? Ah, cuando se activa la segunda válvula. Quiere decir entonces que estas 2 válvulas me controlan a esta válvula. Y para que con 2 válvulas yo controle una válvula, pues necesito accionamiento neumático. Y ya está. Y ya está. ¿Dónde está lo crítico? ¿Dónde puede estar lo difícil? Observen lo siguiente y ya con esto terminamos el día de hoy. Pongan atención, no se espanten, no se vayan a espantar. Lo voy a hacer automático. Es decir, le voy a poner un rodillo. Y vamos a ver qué tanto cambia el diagrama. Con este terminamos la clase del día de hoy. Y nuevamente les ofrezco disculpas por haber llegado tarde, pero andaba fallando el internet. Ve, 100, 100. Le damos a aceptar. A este le vamos a poner A.
Y a este le vamos a poner P. Y vamos a ver cómo funciona. Accionamiento mecánico, accionamiento por rodillo. Yo no estoy activando nada. ¿Quién lo está activando? Lo está activando el mismo vástago. ¿En qué momento? Cuando el vástago está contraído, está accionando este rodillo. ¿Sale? Cuando este vástago sale, activa el segundo rodillo. Cambia de posición, alimenta esta válvula, la regresa a primera posición. Cuando el vástago regresa, activa este rodillo, cambia de posición esta válvula, el vástago sale, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer su gráfica. Colocamos su lista de piezas. Esas son todas las piezas que están aquí en este diagrama. Son todas las piezas que hay. Y nos vamos con nuestro diagrama de estado. Y vamos a ver cómo se grafica. Tengo el actuador, aceptar. Uy, ya me está dando cómo va a ser el movimiento. La válvula 5.2, color rojito. Esta válvula de rodillo, color violeta morado. Y por último, esta válvula, que va a tener este color. Bien. De entrada, si a mí me dan este diagrama, ¿cuántos elementos conforman mi diagrama? 1, 2, 3, 4. 4. ¿Cuántos actuadores vas a tener si nada más te dan este diagrama, esta gráfica? ¿Cuántos Uno, actuadores? 1. ¿Cuántas válvulas No, tienes? ¿Cuántas válvulas tres. tienes? 3. 3. 3. Sale. Ahora sí, vámonos con el funcionamiento de esto. Y vamos a ver qué es lo que pasa, chicos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Va? Voy a dar play y vean qué es lo que sucede. Ah, hijo. Y así es como me presentan las gráficas. Ahora, ¿cómo lo interpreto? Bueno, puedes pensar, ¿no? Bueno, el vástago sale y regresa, sale y regresa, sale y regresa, sale y regresa, sale y regresa. Bueno, tengo 3 válvulas. Si yo me acerco más a mi pantalla y empiezo a observar, pues cuando cambia de posición esta válvula, conforme va cambiando, es conforme va saliendo el vástago. Pero es un movimiento, un cambio continuo. Y ese movimiento continuo es directamente proporcional ¿a qué? Al movimiento del vástago. Pero lo que yo observo en las últimas 2 válvulas es que también es un movimiento continuo, el cambio es muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Por eso les digo que se vuelve complejo esto. Entre más elementos nosotros le pongamos, vamos a tener diferentes tipos de gráficas. Diferentes tipos de gráficas. Pero pues ya vieron cómo son las diferentes gráficas.
¿Alguna duda, alguna pregunta? Se pone emocionante, ¿no? No y sí. ¿Por qué no y por qué sí? No hay dudas y sí se pone interesante. Ah, bueno. Sale pues, chicos. Nos vemos el próximo miércoles, ¿va? Sí, profe. Sale pues, cuídense mucho. Va, nos vemos. Duda, Profe. bueno, sin Hasta luego, relación a profe. los Gracias. tópicos. Hasta luego, buenas noches. Profesor, una duda sin ver Sí, los circuitos. sí. Bueno, para tener el simulador, porque yo solamente tengo el de hidráulica, no el de neumática. Ajá. ¿Dónde puedo encontrarlo? Bueno, es que ahí en la plataforma de Mil Aulas solamente aparece el de hidráulica. Sale, ¿me puedes mandar un WhatsApp? Sí, solo que necesitaría su número. Sí, bueno, te paso mi número, ¿va? Sí, Es, es, espérame, es el 55 32 72 81 21. Mándame un WhatsApp y ya por cualquier cosa, ya ahí te voy a mandar un link. sí, Es un video de YouTube donde ahí viene la explicación de cómo descargar todo, ¿va? sí, profesor. Entonces, te lo mando. Nada más mándame Sí, un WhatsApp. claro. Muchas gracias, profesor. Hasta No, luego. gracias a ti, cuídate. Hasta luego, gracias. Nos vemos, profe. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego, cuídense. Adiós.